Luisa José Tapia. A continuación voy a presentar el trabajo denominado Problemáticas académicas y socioemocionales durante el aprendizaje en línea de los alumnos de nivel medio superior en la pandemia. Vamos a iniciar con el planteamiento del problema. Vamos a ver la elección del tema, la importancia y el objetivo de estudio. Principalmente vamos a hablar sobre el tipo de problemáticas académicas y socioemocionales durante el aprendizaje en línea de alumnos de nivel medio superior de la carrera de técnico en metalurgia que se imparte en el CECIT número 2. CECIT quiere decir Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 2 del Instituto Politécnico Nacional durante el confinamiento, como todos sabemos, originado por la pandemia y las recomendaciones para la comunidad educativa. Identificando las problemáticas presentadas entre los estudiantes durante este periodo de confinamiento. Como todos sabemos, afectaron el rendimiento académico y las habilidades cognitivas de los jóvenes durante este confinamiento. También vamos a plantear la visualización de los aspectos relacionados con los factores académicos y socioemocionales que afectan el aprendizaje. Es importante conocer los referentes educativos de los diferentes factores o situaciones que influyen en el aprendizaje de los alumnos en un entorno virtual. Considerando que la educación en la toma de decisiones y los ajustes en el quehacer pedagógico y en la planeación didáctica. Pregunta de investigación fue: ¿cuáles son las problemáticas académicas y socioemocionales que atañen a nuestros estudiantes durante el aprendizaje en línea de los alumnos del CECIT número 2 durante el confinamiento originado por esta pandemia? El objetivo general fue conocer las problemáticas académicas y socioemocionales durante el aprendizaje en línea de los alumnos de este nivel de la carrera de metalurgia del Instituto Politécnico Nacional, como ya lo dijimos, durante el confinamiento originado por la pandemia. Como objetivo específico, se propuso identificar las diferentes situaciones que dificultaron el aprendizaje de los alumnos en tiempos de pandemia, con el fin de proponer acciones que puedan seguir los profesores de la academia, directivos, padres de familia y algunos autores involucrados en este mismo proceso. Las variables de estudio. Las variables cualitativas en nuestro estudio fueron problemáticas académicas y socioemocionales y aprendizaje en línea. Vamos a hablar un poquito de la justificación, limitación y delimitaciones. Primeramente es importante identificar las problemáticas presentadas entre los estudiantes durante este periodo de confinamiento y que sirva como estudio del arte para posteriores estudios. Como sabemos igualmente que los alumnos de este nivel y de todos los niveles se vieron afectados al quedar confinados en sus hogares y al tener que cambiar su modalidad de estudios de presencial a distancia, al mismo tiempo que nosotros también tuvimos que cambiar esa modalidad de enseñanza de presencial a distancia. Para ello tuvimos que hacer uso de herramientas tecnológicas y de diversas metodologías. El análisis de resultados de forma crítica y objetiva se debe visualizar donde residen los aspectos relacionados con factores académicos y socioemocionales que afectan
el aprendizaje de estos jóvenes. Dentro de las limitaciones tenemos que la educación a distancia fue obligatoria y en forma masiva. Otra de ellas fue el cambio educativo, que supone un gran esfuerzo que la pandemia está causando entre los jóvenes de nivel medio superior en el instituto. La falta de concientización de que los factores socioemocionales afectan el aprendizaje. Y ya lo vimos, ya lo estamos viendo que esos factores han afectado. Ahora que vemos a nuestros jóvenes en las aulas, en este tiempo de pospandemia, pues creo que aún se agudizaron en forma permanente. Los alumnos tienen otra forma de visualizar la situación y otra forma de captar el aprendizaje debido a que fueron afectados emocionalmente durante la pandemia. Este estudio solo se aplicó en algunas unidades académicas y pues habría que confrontar si sucedió lo mismo con otros centros educativos. No, en ese momento no hubo estudios similares, pero sí sobre el uso de las tecnologías, deserción y eficiencia terminal. Tampoco había estudios sobre los elementos psicoemocionales de los estudiantes en la etapa de confinamiento. Por eso considero que es importante este tema de estudio, que en este momento pospandémico, pues también es sumamente necesario para tener actualizadas nuestras temáticas con los estudiantes. Vamos a ver un poquito del marco teórico. Dentro del marco teórico, pues se abarcó principalmente las problemáticas académicas, que es el tema de nuestro estudio, el aprendizaje en línea, las emociones, el confinamiento, los factores que influyen en el aprendizaje y un poco de lo que es el instituto. Bueno, primeramente para el aprendizaje en línea es importante ofrecer contenido de experiencias de aprendizaje interactivas que facilitan alcanzar los resultados académicos propuestos. Hansen, 2021. Los aspectos relacionados con factores socioemocionales y académicos que afectan el aprendizaje. Miramontes, 2019. Los efectos secundarios que provoca el confinamiento por la carga académica en línea y que afectan las emociones de nuestros estudiantes. Valluerca, 2020. Los alumnos de nivel medio superior se vieron afectados al quedar confinados en sus hogares y al tener que cambiar su modalidad de estudios de presencial a distancia. INEGI 2020. Dentro de los factores que influyen en el aprendizaje principalmente son cognitivo, socioemocional y contextual. El IPN favorece las acciones preventivas de detección para la continuidad de las actividades académicas, creando una plataforma emergente denominada elementos de aprendizaje, la cual está todavía activa. Bueno, continuamos con la metodología de nuestro estudio. Para este estudio se utilizó un enfoque mixto. Se aplicó un estudio de caso que proporcionó los referentes educativos y los diferentes factores o situaciones que influyen en el aprendizaje de los alumnos en un entorno virtual, con el fin de conocer las problemáticas presentadas entre los estudiantes en este periodo de confinamiento.
Para el marco teórico, realizamos la definición, indagamos la definición conceptual, aprendizaje en línea, factores académicos y socioemocionales, y la definición operacional de las variables. La población analizada fueron 50 personas. Fue una muestra a conveniencia de alumnos del grupo 6IM09 que cursaron el sexto semestre de la carrera de técnico en metalurgia. De ellos, 68% de varones y 32% de mujeres, debido a las características de la carrera, la cual es elegida en su mayoría por varones. El marco contextual se desarrolló en el CECIT número 2, en el nivel medio superior. Los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionario de respuesta cerrada o dicotómico y politómica, un focus group muy necesario con el cual tuvimos la opinión de varios estudiantes, un formato en línea y estadística descriptiva para su análisis. Bueno, análisis e interpretación de datos. Como podemos observar en la gráfica, mostramos los obstáculos durante el estudio en línea. Durante este estudio de las materias en línea se encontró los siguientes obstáculos. La conexión a Internet con un porcentaje de 62%, la comunicación con los docentes en segundo lugar con un 18%, en tercer lugar los tiempos para entrega de actividades y continúa el manejo de tecnologías y la búsqueda de información. Las principales problemáticas académicas enfrentadas fueron principalmente el exceso de tareas. Después, no entender los temas de la clase. Tercero, las evaluaciones, el tiempo para hacer las actividades y finalmente el tipo de actividad. El carácter de los profesores no influyó mucho durante este periodo de confinamiento. En la tercera tabla observamos que durante el periodo de confinamiento se graficaron las emociones. ¿Qué emociones? Depresión, tristeza, ansiedad, angustia, desesperación, dificultad para concentrarse, preocupación y agotamiento. Como podemos observar en la tabla, la ansiedad fue la principal emoción que manifestaron estos jóvenes alumnos, la desesperación en segundo lugar y la depresión en tercer lugar. La tristeza quedó pues, al final, ¿verdad? Ellos manifiestan que no se sentían tristes, pero sí manifestaban mucha ansiedad y mucha desesperación, además de la preocupación de saber qué iba a pasar, ¿no? Al inicio, por lo mismo de la pandemia, el hecho de que no había vacunas, el hecho de que no había mucha información sobre la misma pandemia de COVID-19, pues causaba duda y desconcierto entre los jóvenes. Al final de la pandemia, pues creo que se fueron, los muchachos fueron asimilando la situación y salieron adelante. Como resultados, presentamos las principales problemáticas académicas, que fueron exceso de tareas y no entender los temas. El obstáculo durante el aprendizaje fue la conexión a Internet,
la comunicación con los docentes y tiempos de entrega de actividades. Las emociones durante el periodo de confinamiento fueron ansiedad, desesperación, dificultad para concentrarse, agotamiento y preocupación. Como conclusión, podemos decir que la implementación de estrategias de trabajo colegiado deben ser de forma permanente. Estas estrategias y el trabajo en equipo dentro de las academias nos va a ayudar a poder apoyar a nuestros estudiantes. Asimismo, las tutorías individuales y tutorías académicas como estrategia para apoyar a nuestros estudiantes. El impacto de la pandemia en los jóvenes. El impacto de la pandemia en los jóvenes fue un factor muy importante a considerar, debido a que ellos fueron afectados emocionalmente. Formación integral de los alumnos, como escuela, como institución, debemos darles a nuestros alumnos aquellas herramientas para que ellos puedan lograr esta formación integral en todos los aspectos académicos, cognitivos, de valores, con actividades artísticas, con actividades recreativas en las que ellos se puedan sentir a gusto dentro de la institución y motivarlos a seguir con su aprendizaje. En esta etapa no culmina el aprendizaje. Todavía ellos tienen que dar un salto al nivel superior. Entonces, ahorita es importantísimo ese acompañamiento, esa motivación, que ellos se sientan que pueden lograrlo. Finalmente, se dan algunas recomendaciones para autoridades, padres de familia y docentes que pueden contribuir a que nuestros alumnos se sientan motivados y a no optar por la deserción ni por el abandono escolar. Bueno, comentábamos que teníamos algunas recomendaciones y algunas aportaciones. El estudio deja ver la importancia de adoptar como institución media superior, atender las problemáticas y lograr un mejor desempeño en el alumnado. Se proporcionan datos relacionados con el aprendizaje, el sentir de los alumnos, la motivación, el trabajo colaborativo y las condiciones que están enfrentando durante la pandemia. Se identificaron aspectos primordiales para que los estudiantes culminaran con efectividad el ciclo escolar. También se aportan datos que los actores involucrados puedan generar cambios en el contexto educativo y en la formación integral de los jóvenes. Recomendamos planear las actividades en línea llamativas e innovadoras para que al alumno les resulten significativas, les llame la atención, de acuerdo a sus propios intereses, y que el aprendizaje les sea útil en su vida cotidiana. Asimismo, propiciar ambientes de aprendizaje donde los alumnos se sientan en confianza, se animen a participar. Finalmente, se proporcionan elementos que ayuden a enfrentar en momentos de confinamiento y superar los desafíos para su desarrollo profesional. Estas son algunas referencias actualizadas y les damos las gracias por su atención
en esta presentación.